En esta videoclase vamos a conocer cómo se consolidó la antropología de la danza, y esto es un proceso que podríamos decir que tuvo lugar a lo largo de 3 décadas, de los 70, 80 y 90 aproximadamente, y para ello nos vamos a centrar en 3 aspectos concretos. En primer lugar, vamos a ver algunos de los marcos teóricos que inspiraron a estas autoras durante este periodo. En segundo lugar, vamos a ver cómo algunas escuelas se consolidan, y todavía a día de hoy son escuelas de referencia en antropología de la danza. Y por último, vamos a ver algunos hitos importantes, como libros que se convirtieron en obras de referencia o algunos congresos y revistas científicas que se han convertido en punto de encuentro y el lugar donde intercambian ideas estas autoras, estas investigadoras. Bien, pues vamos a comenzar por ver algunos de estos marcos teóricos. En los años 70 la lingüística estructural va a influir muy fuertemente las ciencias sociales y en concreto la antropología social. Veremos cómo también se aplica a la antropología de la danza, como estas autoras también lo van a aplicar al fenómeno de la danza. Y es interesante también señalar aquí que mientras, recordar que veíamos que era el contexto de la Guerra Fría, mientras en el bloque occidental están construyendo esta antropología de la danza basada en la lingüística estructural, en el denominado bloque soviético están introduciendo el análisis estructural, están introduciendo o están avanzando en esa línea. Por lo tanto, en el momento en el que se van a encontrar, ya van a tener esta visión estructuralista que les va a ayudar a establecer puentes de comunicación. Otros marcos teóricos que van a influir son la semiótica, que también se aplicará a la danza. Las ciencias cognitivas florecen en esta época, la antropología cognitiva también, y entre ellas la etnociencia, que destaca el punto de vista EMIC. Como veremos, también se va a aplicar en el caso de la danza. Y luego hay otras teorías, como las teorías de la comunicación, que también se van a aplicar. Vamos a empezar por conocer a Adrienne Kapler, es una de las autoras de referencia. Ella es antropóloga, tiene formación en antropología, y ella tiene una influencia bastante importante de la etnociencia. Lo que busca es la visión de los propios bailarines y bailarinas y de los observadores y observadoras que hay en su contexto cultural. Es decir, cómo ellos perciben ese baile, cómo clasifican los movimientos y qué significado le dan, cómo decodifican esos movimientos. Ese va a ser el foco de su trabajo. Tiene también una gran influencia de la lingüística, principalmente de Chomsky, y también va a estar influida por la coreología y por los estudios del folclore. Ella hace uno de sus trabajos de campo más conocidos en las Islas Tonga de Polinesia, sobre las danzas de este contexto, y para ella la danza forma parte integral de la estructura de una sociedad, o se puede decir que manifiesta lo que ella llama la estructura profunda de la sociedad. En este caso, siguiendo los principios de la lingüística estructural, lo primero que va a tratar de hacer es identificar cuáles son las unidades mínimas de significación en las danzas, desde el punto de vista de los propios bailarines y bailarinas y observadores, como veíamos, de su contexto. Por ello, lo que va a hacer es identificar en primer lugar estos que va a llamar kinemas, que sería el equivalente a los fonemas en lingüística. El siguiente nivel de abstracción, digamos, en esta teoría estructural, serían los morfoquinemas. Los motivos reunirían una serie de morfoquinemas y los coremas serían el nivel de estructuración más abstracto, más alto, que incluirían varios motivos. Bien, en este caso, pues ha recibido algunas críticas, y los críticos lo que suelen decir es que las formas de significar en el lenguaje son diferentes de las formas de significar en el baile. Y bien, a pesar de estas críticas, pues es una teoría que ha pasado a la posteridad y que es una de las fundamentales en este periodo de consolidación. Vamos a conocer ahora a Drid Williams, es otra autora fundamental que va a crear una nueva escuela que va a llamar semasiología. Es una antropóloga británica que se forma en Oxford con Evans Pritchard, y es el mismo Evans Pritchard el que le recomienda, el que le orienta que se dirija a analizar las danzas. Tiene una gran influencia de la semiótica, como vamos a ver, también de la lingüística estructural. En 1970 defiende su tesis en Oxford, donde lo que hace es comparar diversos sistemas de movimiento de distintos contextos. Ella compara el tai chi, la misa dominical y el ballet. Y lo que hace es ver cómo hay movimientos que mecánicamente podrían parecer iguales, como por ejemplo el acto de una reverencia, pero que sin embargo en cada uno de estos contextos adoptan significados totalmente distintos. Ella crea una nueva escuela que va a llamar semasiología.
Para ella, lo que hace la semasiología es estudiar la forma específica del movimiento humano, que para ella es una forma semiótica. Y es muy crítica con el concepto de danza. Es decir, de hecho reformula la disciplina. Ella no habla exactamente de antropología de la danza, sino de antropología del movimiento humano. Y lo hace por varias razones. En primer lugar, considera que el concepto de danza es etnocéntrico. Esto hoy en día hay un consenso bastante amplio al respecto. Por ejemplo, Hannah, es otra autora que vamos a conocer, critica o describe más bien cómo en las lenguas del África Occidental es difícil encontrar un término que se pueda traducir exactamente como danza, sino que más bien se encuentran términos más amplios que se podrían traducir como juego o algo similar, y dentro de este término se incluiría la danza y otras actividades. Por lo tanto, como decía, hay un consenso bastante general en cuanto a que el concepto de danza como tal, ese término, es etnocéntrico, y además Dreed Williams considera que es un concepto muy limitante, porque es difícil separar dónde estaría el límite de qué es danza y qué no es danza, dónde empiezan y terminan esas formas de definir el movimiento. Y por lo tanto ella prefiere hablar de una forma más amplia de movimiento humano, también para eliminar este aura de movimiento extraordinario de la danza. De hecho, ella considera que hay una continuidad en el movimiento de unas esferas de la vida a otra, en un contexto cultural concreto. Y ella acuña el término de sistemas de acción-signo. Y acuña este término para criticar la teoría cartesiana, el dualismo cartesiano, según el cual se puede analizar mente y cuerpo como dos cosas diferenciadas, como dos niveles distintos. Para ella, cualquier movimiento corporal es inherentemente intencional y significativo. Y por lo tanto, con este concepto lo quiere dejar claro y analiza en este tipo de unidades donde mente y cuerpo no están diferenciados, sino que aparecen integrados. Ahora vamos a conocer otra autora fundamental de este periodo, que es Hannah. Ella, además de estar formada en antropología, tiene formación en ciencias políticas y, como vemos nuevamente, aparece este doble perfil, antropóloga y también bailarina, en este caso de danza clásica y moderna. Uno de sus trabajos de campo más conocidos es el que hizo durante su tesis doctoral con la sociedad Ubakala de Nigeria. Más tarde ha estudiado otros bailes, como por ejemplo recientemente el pole dance, la danza del baile de barra americana, que tiene una literatura muy interesante al respecto. Y en cuanto a las aportaciones que ha hecho Hannah, pues vamos a destacar algunas. Ella tiene una influencia de las teorías de la comunicación y lo que va a hacer es aplicar estas teorías de comunicación al baile y va a teorizar que la danza es una forma de comunicación y además que es específicamente humana. Por lo tanto, la especie humana sería la única que utiliza la danza como herramienta de comunicación en este sentido. También va a analizar cómo se construye el género y el sexo a través de los movimientos de baile y con una influencia fuerte de la antropología cognitiva, recordemos el periodo en el que nos encontramos, va a analizar también la relación entre emoción y cognición a través del movimiento en la danza. Bien, ya hemos visto algunos ejemplos, por supuesto que hay más, pero solamente son unos ejemplos que son fundamentales de estos marcos teóricos y estas autoras que van a consolidar la antropología de la danza durante este periodo que vemos. Y a continuación vamos a hablar de algunas escuelas que se consolidan. Voy a poner concretamente dos ejemplos. En primer lugar, André Grau es una autora, una investigadora que va a continuar con el legado de John Blacking y va a consolidar la antropología de la danza británica. Ella se forma en antropología de la danza con este autor, con Blacking, en la Universidad de Belfast. Es una de estas personas que acude a Belfast atraída por este programa de formación que oferta Blacking y tiene también formación en danza clásica, nuevamente este doble perfil, antropóloga y bailarina, y también tiene formación en notación, concretamente en el método Benes. Este asunto del método es muy importante y por ello voy a hacer otra videoclase específica sobre el tema del método para que ahondemos en ello y tengáis una idea más clara de en qué consiste este asunto. Bien, ella es una de estas estudiantes, de estas discípulas que, como recordaréis, John Blacking envía a Sudáfrica para poder terminar la investigación que él empezó. Como ya no le permitían la entrada, envió a algunos estudiantes, entre ellos fue André Grau. Por lo tanto, trabaja en una colaboración muy estrecha con él. El trabajo de campo más conocido de André Grau, uno de ellos, es el que realizó entre la sociedad Tiwi de Australia. Bien, estuvo mucho tiempo, un periodo de tiempo muy largo, en total fueron unos 20 años, en frecuentes visitas, y fruto de ello pues tuvo un conocimiento bastante profundo y tiene una bibliografía muy interesante sobre las danzas de esta sociedad. A ella le llamaron poderosamente la atención un grupo concreto de danzas, que son las danzas de parentesco.
Están formadas por 10 danzas y la baila una persona para otra con la cual mantiene un vínculo de parentesco. Entonces, las distintas partes del cuerpo están asociadas a distintos vínculos y cuando la persona baila suele agarrar esa parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, la pierna simbolizaría el hermano, el vientre simbolizaría el hijo o el sobrino, el hombro simboliza la familia política y sería, por ejemplo, la suegra. El dedo gordo del pie simbolizaría el marido y así. Bien, pues estas danzas, según esta autora, tienen una serie de funciones. Una de ellas, la primera, sería transmitir las normas de cómo se deben relacionar los parientes entre sí para los más jóvenes, para los niños y las niñas. Y un ejemplo que nos pone es cómo en esta sociedad se considera que el matrimonio es un equipo entre iguales. Sin embargo, esto no quiere decir que en la sociedad en general tengan el mismo estatus, hombres y mujeres. Al contrario, los hombres tienen un estatus superior a las mujeres. Pero en estas danzas del matrimonio específicamente, los hombres y las mujeres hacen los mismos movimientos, el mismo tipo de movimientos. Y cuando acudimos a otras danzas, los movimientos están diferenciados. Hay movimientos masculinos, específicamente masculinos, y movimientos específicamente femeninos. Entonces, de esta manera se les va transmitiendo a los niños todas estas ideas sobre las instituciones y las normas sociales. Otra función sería el revitalizar, actualizar relaciones y vínculos que pueden ser presentes, actuales o del pasado. Y por último también serviría para negociar, para cuestionar o para tratar de transformar estas normas. Bien, ella, como decíamos, es la continuadora del legado de John Blacking. No solamente lo va a continuar, sino que lo va a institucionalizar de una forma mucho más decidida. Va a crear y dirigir un programa de máster en antropología de la danza, por lo tanto un programa específico para antropología de la danza, que lo va a ofrecer en la Universidad de Roehampton, en Londres, que es donde trabajó. Y va a coordinar, junto con otra colega que vamos a conocer, un seminario que se celebra una vez al mes. Es un seminario de antropología de la danza, donde invitan a investigadoras e investigadores que están trabajando y cuentan pues, cuál es su proyecto, y así se van actualizando de qué es lo que se está haciendo. Otra de estas autoras que va a continuar con una escuela es Brenda Farnell, que va a continuar con el legado de Dreed Williams, de tal manera que va a consolidar lo que es la semasiología de esta escuela. Ella trabajó sobre todo con sociedades amerindias en Estados Unidos y en Canadá, y en 1990 defendió su tesis sobre el lenguaje de signos en estas sociedades amerindias. Una de sus obras, entre otras muchas, es una que escribió en 2012, donde expresa su teoría según la cual un proceso dinámico de incorporación es la base que ella propone para una teoría social. Por lo tanto, continúa en esta línea, como vemos, de la semasiología de Dreed Williams. Dirige junto con ella la revista, que va a ser la revista de referencia de la semasiología, que es la revista para el estudio antropológico del movimiento humano, que se publica en inglés, y además es una gran defensora de la lava-notación como método para la antropología de la danza. Como os decía, ya veremos un poco más en detalle en otra videoclase todo este asunto del método, que es muy importante. Bien, pues estos son dos ejemplos de escuelas que se consolidan en esta época y que encontramos hoy en día. Y ahora, para terminar esta videoclase, vamos a ver algunos hitos importantes que han contribuido a la consolidación de la disciplina. En primer lugar, vamos a ver un manual, el primer manual que se publica de antropología de la danza. En segundo lugar, un texto que se ha convertido en obra de referencia para hablar, discutir y reflexionar sobre toda una serie de temas que tienen que ver con el método en antropología de la danza. Y ya por último, vamos a ver algunos de los foros científicos y de las publicaciones que se han convertido en puntos de encuentro para las investigadoras y para personas interesadas en la antropología de la danza. En primer lugar, vamos a conocer a Anya Peterson Royce, que es conocida, entre otras cosas, por esta obra que publicó en 1977, que es el primer manual de la disciplina, The Anthropology of Dance. Daros cuenta de la importancia de esto, porque escribir un manual ya supone sentarse, echar la vista atrás y construir una historia. Por lo tanto, ya supone partir de un punto en el cual ya hay una base. Es una forma de consolidarlo también. Es antropóloga, tiene formación en antropología cultural, como tantas que estamos viendo, tiene este doble perfil como antropóloga y como bailarina, está formada en danza clásica, y el trabajo de campo más conocido, uno de los más conocidos de Anya Peterson Royce, es sobre las danzas zapotecas de México. Entre otras cosas, se centra en el cambio generacional y en los conflictos intergeneracionales que hay en estas comunidades de bailarinas.
Además, desde el 74 coordina un coloquio sobre nuevas direcciones en antropología de la danza en la Universidad de Indiana. Otra obra que se ha convertido en referente es una que compila Theresa Buckland y que lo que hace es invitar a varias autoras para que reflexionen sobre aspectos relacionados con el método, con la etnografía aplicada específicamente a la danza, a las actividades de danza. Lo publica en 1999, lleva por título Dance in the Field y, como decía, se convierte en un libro que sienta unas bases para reflexionar sobre estos aspectos metodológicos. Theresa Buckland ha trabajado, pues, entre otros, temas como las danzas sociales, el baile social, en Reino Unido y las danzas tradicionales, como puedan ser las Morris Dances. Aquí tenemos una imagen, si veis hay 4 bailarines. En este tipo de bailes se pintan la cara de negro y hacen percusión con cocos. Es una danza que es muy polémica, que tiene unos orígenes poco claros y se suele asociar a la esclavitud africana en la época del Imperio Británico. Por todo ello, pues tiene evidentemente una dimensión muy polémica. Y Theresa Buckland trató de investigar, de indagar en los orígenes de este baile, pero eso precisamente le llevó a ser muy suspicaz o tener sospechas sobre los asuntos de autenticidad y de orígenes verdaderos de cualquier danza. Pues desarrolla un talante crítico en cuanto a esta idea de la autenticidad y tiene unos textos muy interesantes en este sentido. Bien, ella es directora del Center for Dance Research de esta misma universidad, Roehampton, por lo tanto era colega de André Grau hasta que, pues, desgraciadamente falleció André Grau, y organiza el Seminario de Antropología de la Danza, del que ya hemos hablado, que se organiza una vez al mes. Además, organiza una vez al año un congreso que se llama Pop Moves Conference, en el cual pues invita a investigadores e investigadoras que estén trabajando sobre bailes recientes, populares, que se ponen de moda en la actualidad. Y bueno, ella además tiene, entre otras, pues una obra muy interesante que publicó en 2011 sobre los bailes de salón en Reino Unido, pero desde una perspectiva histórica. Y ya para terminar vamos a ver algunos de estos foros científicos que se han convertido en punto de encuentro para estas investigadoras y después veremos algunas revistas y publicaciones. De todos estos, en este esquema, en esta tabla que os he hecho, pues habría que destacar en primer lugar la CORD. Es una asociación, el Congress of Research in Dance, es una asociación internacional que tiene sede en Estados Unidos, celebra un congreso anual, pero no siempre es en Estados Unidos, lo hace en distintos lugares. Uno de los últimos, por ejemplo, fue en Malta, para que os hagáis una idea. Y es un congreso que además es muy abierto, acoge perspectivas muy diferentes y por lo tanto es muy interesante en este sentido. Y otro que habría que destacar es el simposio que celebra el Grupo de Estudios en Etnocoreología, del que ya hemos hablado en otra videoclase anterior. Se reúnen cada 2 años y discuten por los aspectos que ellos están trabajando. Y pues también tenemos la Pop Moves Conference, de la que acabamos de hablar, una vez al año, y este seminario de antropología de la danza que se celebra una vez al mes en Roehampton. También cabría destacar pues un grupo del que todavía no hemos hablado, que está en París, porque en la antropología de la danza en Europa los 2 focos principales podríamos decir que son Londres y París. Ya hemos hablado de Londres, de Roehampton, hay más universidades, aunque hayamos hablado solo de Roehampton. Y también tenemos en Francia, concretamente en París, estaría el otro foco más activo hoy en día de antropología de la danza. Bien, ahí están profesionales como Michael Hausman, es un profesor de antropología de la religión que en las últimas décadas, en los últimos tiempos, ha empezado a dirigir tesis de antropología de la danza, por lo tanto se está convirtiendo también en una cantera, en una cuna de la nueva generación de investigadores y de investigadoras en la disciplina. Y trabaja muy estrechamente con Georgiana Virgor, que es otra autora fundamental, y además estos autores de Londres y de París colaboran muy estrechamente y trabajan juntos a menudo. Esto simplemente para que os hagáis una idea de cómo está el mapa hoy en día. Ellos hacen un seminario, que es a lo que íbamos en principio, organizan un seminario una vez al mes, pero es un seminario cerrado de investigación para los miembros de este equipo. Para terminar, vamos a hablar de algunas de las publicaciones que tenemos que conocer si queremos introducirnos o profundizar en la antropología de la danza. Bien, pues la CORD, esta asociación de la que ya acabamos de hablar, tiene una publicación a raíz del Congreso
que publica una vez al año, y también la ICTM, de la que también ya hemos hablado, publica un anuario. Una vez al año, evidentemente, publica un volumen con una serie de artículos. Ahora bien, recordemos, es una institución ante todo de etnomusicología y por lo tanto la mayoría de los artículos se dirigen al fenómeno musical. Pero siempre suele haber algún artículo, uno o dos, que hablan sobre danzas. Y además hay algunos números monográficos específicos sobre este tema, concretamente el de 1991 y el de 2000, versan sobre antropología de la danza, sobre temas relacionados también con etnocoreología, y además los tenéis disponibles en la Biblioteca Central de la UNED, para quien le interese ir y conocerlo. Y bueno, también tenemos la revista de la que ya hemos hablado, de semasiología, esta revista para el estudio antropológico del movimiento humano. Y si queréis leer algo en castellano, tenemos la Sociedad de Etnomusicología, que publica una revista que se llama Sive Trans, que podéis encontrar en internet en acceso libre. Y allí podéis encontrar toda una serie de artículos y de trabajos muy interesantes en castellano, y que versan sobre danzas. Y con esto ya damos por terminada esta videoclase, que espero que os haya ayudado a haceros una idea de cómo está el panorama de la antropología de la danza, al menos en ciertos aspectos, y que espero que os haya ayudado a entender cómo se ha consolidado en este periodo del que hemos hablado la disciplina.